En este episodio, además de compartirte sobre cómo fue mi adolescencia, quisiera hablarte de cómo a partir de esta etapa el factor hormonal juega un papel muy importante, sobre todo en las mujeres, considerando que si para las chicas que no son autistas, de por sí esta etapa está llena de muchos desajustes a nivel físico y psicológico, para las mujeres autistas suele ser la mayoría de las veces mucho más intenso, más confuso y más agotador. Más intenso en el sentido de que todos esos cambios en el cuerpo se sienten y se perciben mucho más fuerte. Más confuso justamente por no entender el por qué aparentemente nos afecta más, observando y escuchando cómo lo viven otras chicas y comparándonos con ellas. Y más agotador porque a partir de esta etapa tenemos que aprender a sobreexigirnos aún más, cuando los mismos procesos cognitivos se vuelven más complicados. Y con procesos cognitivos me refiero a todas las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información a través de los sentidos. La percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, es decir, el pensamiento y las diferentes maneras en que expresas esos pensamientos, ya sea a través de gestos, palabras o por escrito, y finalmente también la inteligencia. Y es aquí cuando esa sobreexigencia para tener un mejor rendimiento comienza a provocar más colapsos y crisis emocionales e incluso muchas veces hasta llegar a lo que se conoce como burnout, que es cuando llegas a un límite. Y aunque esto puede ser imperceptible muchas veces por las demás personas, internamente el sistema nervioso se desregula y eso da pie a muchos más síntomas o enfermedades, que por lo general, como sabemos, pues no lo asociamos a la verdadera causa. Ahora bien, si a todo esto le sumamos un desgaste físico extra a nivel hormonal, aquí hay de dos. O valoramos más nuestra salud física y mental, o elegimos hacerlos a un lado y nos autoexigimos aún más para lograr un buen desempeño, ya sea a nivel escolar o laboral, considerando que eso es lo que se espera que uno haga en la sociedad. Por supuesto, todo esto sin estar conscientes de que lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero si ya a estas alturas existe esa sensación de no ser como los demás, una baja autoestima y mucha desvalorización personal, pues al menos en mi caso siempre elegí la autoexigencia, porque además pude observar que mi capacidad y mis habilidades eran tales que si me llevaba al límite, entonces podía lograr esos objetivos, aunque por supuesto sin saber que todo eso me traería muchas consecuencias. Bueno, vamos al episodio para que te platique más acerca de eso. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy,
a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos. Porque considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias. Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Hola. En este episodio, más que seguir contándote mi historia, lo que pretendo es irte mostrando a través de mis experiencias cómo es que conforme avanza el tiempo y el no haber podido detectar algunos rasgos que hoy sé que eran focos rojos de una condición llamada autismo y no haber ni siquiera entendido lo que ocurría en mi mundo interno y por lo tanto no haberlo expresado con nadie, eso iba alimentando cada vez más mi estado de confusión que poco a poco iba desencadenando ya ciertos niveles de ansiedad, estrés y fatiga crónica. Primero, por supuesto, a nivel mental y por consecuencia todo esto se veía reflejado en mi salud física, haciendo que algunos síntomas que aparentemente no eran tan graves se sintieran aún más fuertes, como es el caso de los cólicos menstruales, que además de haber sido muy intensos, cuando todo esto ocurre es como si se fuera formando una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Primero comienza con la percepción no adecuada de algo, después se convierte en confusión y en exceso de cuestionamientos, es decir, mucha actividad neuronal, cerebral, provocando mayor actividad de pensamientos, lo cual hace que el sistema nervioso se desregule y por lo tanto todos o casi todos los sentidos pasen de ser sensibles a ser hipersensibles. Y por lo tanto, esta sensibilidad extrema ocasiona que el umbral de dolor baje demasiado y así todos esos estímulos provenientes del exterior tengan un impacto más fuerte en la persona. Y con estímulos me refiero al ruido, al exceso de información entrando en tu cerebro, ya sea para aprender cosas nuevas en la escuela o para entender instrucciones y ejecutarlas en el trabajo. Y cabe mencionar que algunas personas, como es mi caso, se nos presenta como hipersensibilidad sensorial, mas sin embargo a muchos otros autistas se les presenta más bien una hiposensibilidad, que es lo contrario a la hipersensibilidad, y en vez de sentir más, sus sentidos se bloquean, su umbral de dolor aumenta y no sienten dolor o muy poco dolor. Para mí, Rubí, una forma de autorregulación es el tic en los ojos, que desde que tengo uso de razón forma parte de mi personalidad y el cual se dispara aún más cuando experimento momentos de ansiedad, estrés, inseguridad y miedo. Este tic en los ojos normalmente se suele catalogar como que la persona simplemente está nerviosa, pero muchas veces ignoramos que puede haber más allá de eso. Algo que a mí me ayudó mucho en esa etapa de mi vida fue el baile. Si bien desde muy pequeñita recuerdo que solía bailar en el garage de mi casa con una prima y un primo que también se les daba mucho esto del baile. Y es que teníamos un abuelito que también nos lo fomentaba. Recuerdo que en algunas navidades adecuaba el escenario de la sala de su casa y ahí se hacía la magia. Incluso en la preparatoria llegué a formar parte de un grupo de amigos que bailábamos en algunos festivales de la escuela y concursamos primero a nivel regional, después estatal en una competencia de baile intercolegial. Y como ya sabes, toda actividad física es muy buena para activar el sistema circulatorio, generando endorfina, la cual tiene potentes efectos analgésicos y ansiolíticos, que reducen la sensación de dolor y todas esas emociones a las que podemos catalogar como negativas. Aunque este tema del baile lo fui dejando de lado cada vez más. Cuando iba a la universidad incluso eso se redujo a bailar solo en las discotecas con mis amigas y después de eso pues cada vez menos.
Esto del baile siento que a mí personalmente me ayudó muchísimo durante mi infancia y juventud, ya que era una válvula de escape para regular mis emociones y para dejar de pensar tanto. Y no solo eso, siento que a nivel motriz y propioceptivo me ayudó a tener mayor conciencia de mi cuerpo. Y si bien ya hace un par de años que casi no bailo, la práctica de yoga, las asanas, me han ayudado mucho en ese sentido también. Durante la secundaria comencé a observar mi capacidad y ciertas habilidades en mí que me ayudaron mucho a mantener cierto nivel de autoestima y seguridad que hacían que todos esos autojuicios y la percepción de mí misma no tuvieran tanto peso. Como por ejemplo, solía ser muy buena en clases de inglés. Los maestros solían apoyarse mucho conmigo para participar. Y como ya lo comenté en el anterior episodio, la ortografía y la redacción se me daban muy bien. Se me dan muy bien. Y recuerdo que en clase de español, en secundaria, nos dejaron en una ocasión aprendernos una poesía. Nos dieron la oportunidad de elegir cualquiera. Recuerdo que mi mamá me compró un librito de poesías y yo elegí aprenderme una de las más largas. No sé si ya la hayas escuchado alguna vez. El brindis del bohemio, donde son varios los personajes que participan. Yo me la aprendí toda, completa, e incluso recuerdo que a cada personaje le daba una entonación distinta. Realmente me metía como en el papel. Y la maestra nos hizo formar grupos para que cada quien se aprendiera un personaje e hiciéramos la actividad en clase como calificación para el examen. Recuerdo que nos reunimos en casa de algún compañero para practicarla y veía como a ellos se les dificultaba mucho aprenderse el diálogo de su personaje. O sea, cada uno representaba un personaje, un solo personaje. Y veía cómo se les dificultaba tanto. Eso me creaba mucha ansiedad a mí porque yo para ese momento yo ya me aprendía, yo ya me había aprendido al derecho y al revés la poesía completa, o sea, yo podía casi que decirle quítense y yo digo toda la poesía completa y hago como que las voces de todos porque yo ya me había aprendido todo. Y eso para mí era como, no sé, esa sensación de que siempre he tenido cuando encuentro una manera como que para mí es muy obvia o muy fácil de resolver las cosas y para los demás veo que no lo es un poco, pues, desesperante, sí estresante, crea un poco de ansiedad, pero también a su vez es como confuso y frustrante porque no entiendo, son de esas cosas que, esos montón de cuestionamientos que empiezan a llegar a mi mente de por qué para mí resulta muy fácil tal cosa y veo que para los demás no. Y esto lo sigo experimentando. Pareciera nada, pero a veces es un poco desesperante. Y bueno, ahí gracias a eso he aprendido a observar mi capacidad y muchas de las habilidades a las que hoy intento llamarles más bien dones. Recuerdo que había también otra materia de educación artística con el maestro Octavio y recuerdo que participé en una obra teatral donde el personaje que tenía que representar era, por supuesto, más atrevido, más extrovertido que mi personalidad real o lo que yo creía que era real. Y recuerdo que esa experiencia me llevó a reflexionar mucho. Entendí cómo todos aquellos personas que son actores y actrices por momentos tienen como esa puerta de salida, una opción para dejar de ser ellos mismos y ponerse una máscara, fingir que son alguien más. Y eso se sintió muy bien. Ahí aprendí que cuando te pones una máscara puedes hacer a un lado todo aquello que no te gusta de ti y elegir un personaje diferente. Y creo que eso es lo que muchos hemos aprendido a hacer, autistas y no autistas, aunque desafortunadamente pues esa no es la solución. Pero cuando tu autoestima no es muy buena y lo único que quieres es ser como los demás, pertenecer, encajar, ser aprobado de cierta manera, pues cada vez más vas eligiendo usar esa máscara. En el autismo y sobre todo en las mujeres, se dice que tenemos una mayor facilidad para enmascarar, para camuflar, dado que sentimos mayor necesidad de pertenecer, de socializar, mucho más que los hombres. De este tema del masking hablaré más adelante a profundidad.
Y bueno, pasando a otro tema, recuerdo que en la preparatoria tenía que estudiar por las noches, madrugadas, ya que era el momento en que todos dormían y no había ruido, porque de lo contrario se me dificultaba mucho poner atención total y aprender información pues para los exámenes. Por supuesto, nadie en mi caso sabía esto, yo creo que ni cuenta se daban, y pude hacerlo porque fue cuando, sobre todo cuando mi hermana ya no vivía con nosotros, que estaba estudiando en la universidad en otra ciudad. Al igual que para mí es imposible estudiar con música, aunque sea música suave o instrumental. Simplemente necesito silencio total para poder enfocar mi atención. Para mí fue es muy, bueno, ya no tanto, muy llamativo el ver cómo personas, y entre ellos creo que mi hermana era de las que podía estudiar con la radio prendida y, o sea, no, nunca pude entender cómo pueden hacer eso. Bueno, ahora lo entiendo porque sé que funciona diferente. Y, por ejemplo, el ruido del ventilador o el aire acondicionado, esos son diferentes. Esos me tranquilizan un poco porque hasta cierto punto bloquean otros sonidos o ruidos que hay alrededor. Y hay algo que se comenta mucho en la comunidad autista. Se dice que somos muy visuales. Y esto es cierto. Recuerdo que yo aprendí una técnica que me enseñó mi mamá desde la primaria, cuando tenía que aprenderme esos cuestionarios, preguntas y respuestas. Solía relacionar las respuestas con ciertas imágenes. Vaya, no sé si mi mamá se daba cuenta de esto. Ella solo me pedía relacionar nombres o situaciones a esas respuestas para que se me facilitara recordarlas. Pero yo iba mucho más allá. Y te pongo un ejemplo para que se entienda mejor. La materia de historia, que es donde se hablaba mucho de fechas y nombres, suponiendo que de X pregunta la respuesta tuviera que ser Benito Juárez, mi mamá me decía que relacionara el nombre de Benito Juárez con algo más. Y por ejemplo, no sé si alguna vez te tocó ver la caricatura de los Aristogatos, donde había un gatito que se llamaba Benito Bodoque. Eh, si la respuesta era Benito Juárez, por ejemplo, yo para relacionarlo más fácilmente me imaginaba al gato Benito Bodoque, pero no solo relacionaba el nombre, sino la imagen completa. Es más, ahorita que estoy hablando, literal tengo todavía la imagen en mi mente del Benito Bodoque, que era un gatito chaparrito, gordito, como color morado y tenía pues como una camisita color blanca y literal lo estoy viendo ahorita. Esa imagen sigue en mi cabeza. Y esto es algo que hacemos mucho, los autistas se nos da como retener imágenes. En este caso yo lo hacía para relacionar, bueno, sigo haciéndolo a veces, pero eso me ayudaba mucho a estudiar y aprenderme las cosas para los exámenes. Pero es interesante sobre todo ver cómo todas estas imágenes siguen en mi cabeza y como esta, muchísimas más que ni siquiera, o sea, ni siquiera son de hace unos cuantos años, sino estoy hablando de mi infancia, de la primaria o secundaria. Y esto me trae a la memoria a una persona que es autista, Stephen Wiltshire, que tiene una memoria fotográfica tremenda. Creo que este hombre tiene la capacidad de simplemente ver una imagen, un paisaje y replicarlo, plasmarlo No estoy muy segura si es con pintura, no sé qué tipo de pintura, pero bueno, creo que es pintor o diseñador, algo así. Pero es impresionante cómo, digo, no todos tenemos las mismas capacidades, y eso es prueba de que si bien cada persona tenemos dones diferentes, pero cuando conoces tus habilidades y reconoces tus dones y logras estar en un equilibrio en tu vida en todos los niveles, ¿no? Sobre todo emocional, mental, y estás en el ambiente propicio, puedes ser muy creativo, lograr muchas cosas, ¿no? Y otro tema que me gustaría abordar, que tiene que ver con el desamor o corazones
rotos, haciendo alusión a toda esta etapa de la que vengo hablando, que es la adolescencia, en donde ya queda claro que el factor hormonal sirve como disparador o intensificador de las emociones, y no solo para los autistas, sino para cualquier otro género. Y no pretendo como colgarme la medalla del victimismo siendo autista y decir que solo nosotros experimentamos esas emociones mucho más fuerte que los demás, porque sé que existen personas altamente sensibles que no propiamente son autistas y que también lo viven muy intensamente. Pero creo que gracias a nuestra cultura, sobre todo las mujeres, autistas o no autistas, que la mayoría pues crecimos con todas estas historias de Disney, de las princesas, ¿no? Básicamente con la idea y la gran ilusión de estar esperando a ese príncipe azul en su caballo que venga a salvarnos y a sacarnos de todo el caos que estamos viviendo. Así que muchas de nosotras adoptamos esas creencias a nivel inconsciente desde muy pequeñas. De hecho, ahora que recuerdo, en la primaria había pues era como un juego, así tipo chismógrafo, si es que estás relacionado con ese tipo de cosas, si te tocaron, si eres más o menos de mi generación. Y recuerdo que este juego era exclusivo para las chicas, para las niñas, y te preguntaban a qué edad te querías casar. En una hoja en blanco anotaban al centro el número, ¿no? de la edad a la que te querías casar, y en torno a ese número te iban haciendo un montón de preguntas y básicamente te iban sacando así como, era como un augurio, ¿no? De cuántos hijos ibas a tener y dónde querías vivir y qué tipo de casa y no sé, no me acuerdo bien cómo era a detalle, pero era un juego muy común y pues obviamente eso te hacía volarte la tapa, ¿no? Ilusionarte, imaginar, visualizar, en fin. Así que creo que definitivamente las mujeres sí hemos sido como las más afectadas en ese sentido, gracias a la cultura machista. Y bueno, te quiero hablar de mi experiencia personal. Yo, si bien desde muy pequeñita, desde la primaria, fui una niña ya muy enamoradiza, lo recuerdo perfectamente. De hecho, tenía como este interés, esta atracción hacia el actor Jean-Claude Van Damme. Yo estaba como en tercero o cuarto grado de primaria y pues ese tipo de relaciones ilusorias, las muy conocidas como amor platónico, no suelen hacerte tanto daño porque pues básicamente son solo al nivel de la mente. Más sin embargo, en mi caso, pues sí, desde primaria, secundaria, sí recuerdo que me gustaban, pues no voy a decir muchos, pero sí varios niños. Pero no fue sino hasta el tercero de secundaria que tuve mi primer novio. Y honestamente no recuerdo cómo fue a detalle, pero el caso es que yo terminé la relación, yo lo corté. Esto es muy chistoso porque creo que tuvo que ver con otra niña. Si bien yo llegué a sentir, creo, celos, esto me llevó a meterme en todo un bucle de confusión. Obviamente a esa edad yo no tenía una habilidad de comunicación muy buena. Pues me cundió, supongo, la desvalorización, inseguridad en mí misma. Y después de todo un caos mental, decidí pues cortar con él. Y recuerdo que después de haber terminado con él, una de sus amigas me entregó una carta de su parte y ese es el punto al que quiero llegar. Te quiero mostrar un poco de cómo fue el escenario de ese momento. Esa carta la leí estando a solas en mi habitación. Obviamente, bueno, salimos de la escuela y cada quien se fue a su casa y pues me encerré en mi cuarto. Afortunadamente tuve el espacio para hacerlo sola. A leer la carta que, como te comentaba anteriormente, habemos personas, bueno, los autistas somos muy visuales. Yo ahorita cierro mis ojos y puedo visualizarme exactamente en el piso de mi habitación con el uniforme y puedo ver cómo saco la carta
del sobre donde venía. Las hojas, eran 3 hojas no recuerdo cómo se llaman esas hojas que son muy gruesas, color amarillo así como tipo mostaza. Recuerdo, estoy viendo la letra de él, que me escribió pues toda una letanía, era como un poema y puras cosas bonitas, ¿no? Aunque no por eso regresé con él, la verdad es que en mi mente reinaba la confusión. Solo recuerdo haber vivido pues una de mis primeras experiencias de desamor, pues más bien la primera, de manera formal, la primera más intensa hasta ese momento de mi vida, porque si bien lloré como María Magdalena, solemos decir, fue algo que ni siquiera creo que tengo las palabras suficientes para explicarlo, pero fue tan, pero tan intenso que creo que me atrevería a compararlo como si fuera una mujer adulta, casada, con hijos. Sabemos que cuando hay hijos de por medio, pues entre comillas, la situación es como más grave. Y básicamente como si el marido me pusiera el cuerno. Y si bien nunca he pasado por una experiencia así, supongo que debe ser muy dolorosa. Y bueno, seas mujer u hombre, pero en este caso como mujer a veces quizá pesa más por el tema de los hijos y sobre todo si eres una mujer que no tiene pues un ingreso o una entrada económica segura y te apoyas de tu marido, pues obviamente la cosa se intensifica más. Entonces, sé que son aparentemente situaciones muy, que dirías, nada que ver, e incluso como adultos solemos verlo así como de, no compares, o sea, ¿cómo vas a comparar una niña de 14 años que termina con su primer novio, que ni siquiera sabe lo que es el amor y que ni siquiera sabe, o sea, no tiene experiencia en una relación de pareja? No la puedes comparar con una mujer adulta con X situación económica y encima de todo con hijos y responsabilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Solemos como tener esta mentalidad. Pero te pongo este ejemplo porque si bien parece algo absurdo, algo tonto, y muchas veces creemos que los niños no sienten tan intensamente como, no sé, es como si nos pareciera un juego, ¿no? Como que no tiene importancia. Y no tienes idea, yo te hablo desde mi experiencia personal como persona hipersensible emocionalmente y no encuentro las palabras honestamente para explicar cómo me sentí, pero lo puedo comparar a pesar de que no tengo un marido y no tengo hijos, pero lo puedo comparar con una situación así de adulta. No sé, pero para mí fue muy, pero muy intenso esa situación. Y si te fijas, pues podrías decir que no existe comparación, ¿no? Entre estos dos escenarios que te acabo de poner, la niña y la adulta, en una situación aparentemente de traición, porque ni siquiera puedo decir que eso fue lo que me pasó. Fue mucha confusión que nunca llegué a constatar que así fuera, me hubieran traicionado. Fue toda esta historia que yo me conté en mi cabeza, que también, como ya te lo he dicho, como autista, la mente es pues muy parlanchina. Los pensamientos van a 1000 por hora y son como 1000, 8000 pensamientos. Entonces, pues tú podrías decir que no es normal que una niña de esa edad, en esa situación, llegue a experimentar un dolor tan fuerte como si fuera este otro escenario, ¿no? De una mujer adulta viviendo una traición de su marido. Y básicamente así te lo puedo describir, porque para mí fue así de fuerte. Y un dato interesante, que creo que es lo que también nos define a los autistas, es que si bien esta situación pudo haber ocurrió más bien hace muchísimos años, yo estaba apenas en tercero de secundaria, me tomó muchos años poder sanar ese corazón roto, esa herida emocional, que repito, es como que increíble que como niña haya vivido o haya experimentado algo así de fuerte, pues así fue. Y lo peor de todo, te digo, como autista, es que es tan pero tan fuerte que no es pues es muy común que más bien lo carguemos durante años. Y eso sí, creo que si le preguntas a
por lo menos autistas adultos y sobre todo mujeres, con todo este contexto que ya te platiqué de la creencia del príncipe azul y las princesas Disney y shalala, pues muy posiblemente concuerden conmigo. De hecho, lo he escuchado de otras mujeres autistas adultas. Y lo peor de todo, bueno, no sé si decir que fue lo o es lo peor, pero pues al menos en mi caso, y sé que la cultura latina es así, pues no se acostumbra a hablar de estas cosas, pues ni con tus papás, o sea, ni en la familia, y quizá alguna tenga la opción de platicarlo con alguna amiga. En mi caso no fue así. Yo todo ese tipo pues de experiencias siempre las experimenté por mi cuenta, nunca tuve con quién hablarlo, pues de inicio porque ni yo misma daba crédito de, de lo que sentía. No sabía por qué sentía tan fuerte mis emociones y creía que si se lo compartía a alguien más, pues no me iban a creer. Y desafortunadamente esto es lo que creo que pasa con muchas mujeres autistas, adultas. Tenemos pues toda una historia de experiencias así como esta y por ese miedo yo creo ser juzgadas, pero más que por miedo a ser juzgadas, vuelvo al tema de, al menos en mi caso, por no entender ni siquiera qué estaba pasando, qué estaba experimentando y por qué lo estaba experimentando así y por qué a mi alrededor yo nunca veía ni a mi hermana, ni a mis primas, ni a mis amigas hablar de esto o mostrarse como en depresión, nada. Entonces eso creo que lo hacía más confuso. Y hubo un libro que leí hace un tiempo que me gustaría recomendarte, de Robin Norwood, se llama Las mujeres que aman demasiado. Y si bien no te va a solucionar la vida este libro, a mí sí me sirvió mucho para reflexionar y poder entender por qué actuamos como actuamos en las relaciones de pareja. Y yo lo identifico sí mucho más en las mujeres porque somos pues más emocionales, más sensibles, más enamoradizas, pero creo que puede aplicar para cualquier persona. Y para que te des una idea más o menos de lo mucho que me afectó esta experiencia de desamor con mi primer novio, como ya te dije, yo tenía 14 años en ese entonces y para mis 15 años recuerdo que mis papás me preguntaron si quería que me hicieran fiesta. Ya sabes, el vestido y los chambelanes, el vals y todo este rollo. Y yo les dije que no, básicamente por dos motivos. El primero, porque a esta edad yo ya me percibía un tanto diferente y esa diferencia me hacía sentir pues como mucha culpa. Yo sentía que no era una buena hija, a pesar de que me esforzaba mucho en la escuela. Entonces había cierto grado como de no sentirme pues como merecedora de, si bien yo en casi todos mis cumpleaños desde niña siempre me hice muchos cuestionamientos como ya te lo he compartido, mi cabeza estaba llena de muchas preguntas y yo reflexionaba acerca del por qué los papás pues básicamente gastan su dinero en esas fiestas que yo desde pequeña como que, pues yo sé que si te lo preguntabas a cualquier familiar, no solo de mi núcleo familiar, papás, hermanos, primos, tíos y vecinos y tal, compañeros de la escuela, pues jamás hubiesen creído como que yo era, o se me dificultaba esto de socializar, más sin embargo a mí no me gustaba celebrar mis cumpleaños, uno, por esto que ya dije, que yo pues me percibía diferente, no me sentía como digna de que mis papás invirtieran su dinero en una fiesta y además porque me sentía como obligada, es decir, yo no,
yo no disfrutaba tanto las fiestas porque había mucha gente, o sea, muchos niños, y a pesar de que los conocía, por supuesto, a la mayoría, primos, vecinos y tal, a mí eso de la gente, de la muchedumbre, no, yo prefería, la verdad es que no lo analizaba, pero creo que ahora de adulta que sí lo puedo analizar, pues yo creo que no, prefería estar como más tranquila. Recuerdo que en varias ocasiones les pedía a mis papás que de regalo de cumpleaños me compraran un galón de nieve de coco, el cual nunca me regalaron. Yo supongo que porque ellos creían que, pues que era una tontería, ¿no? Como que de regalo para tu cumpleaños quieres nieve de coco, ¿no? No un bote, yo quería un galón. Ni siquiera sabía si existía, si podían vender como en esa presentación la nieve de coco. Pero bueno, era lo que yo pedía, nunca me lo dieron, pero supongo que mis papás decían, no, bueno, pues vamos a hacerle una fiesta, ¿no? Obviamente, pues no se compara con comprarle una nieve cualquier día, cualquier domingo, ¿no? Pero yo básicamente no, yo prefería cosas como esas a tener una fiesta y estar rodeada de mucha gente, porque además algunos juegos no me, pues me causaban como una sensación, mucha desregulación sensorial. Ese juego donde que se llamaba El Gallito, donde se tienen que aplastar, se amarran los niños un globo en la calceta, en las agujetas del zapato, del tenis, y consiste en que tienes que ir ahí reventándole el globo a los demás, y el que quede hasta el final sin que le revienten el globo era el ganador. Y a mí me daba pánico ese juego, nunca lo decía. Igual el juego de las sillas, sentía que pues había niños que sí, luego te empujaban y a mí me daba miedo que me empujaran. Entonces había muchos factores de las fiestas que no disfrutaba, la verdad, pero nunca lo dije y bueno, eso es un motivo por el cual pues no quise hacer fiesta, no me sentía como muy merecedora de una fiesta así tan grande y sobre todo se me hacía como muy cursi eso del vestido y los chambelanes y sobre todo ser el foco de atención. Y el otro motivo por el que no quise fiesta de 15 años fue porque también, como lo dudé mucho para decir que sí, recuerdo que mi mamá estaba muy de moda en ese entonces, bueno, creo que todavía lo está, no sé, eso de los viajes a Disney, viajes de quinceañeras con agencias de viaje, y dije sí, pues prefiero eso, ¿no? Más sin embargo, yo venía, pues como ya te platiqué previamente, de una depresión muy fuerte, aunque no se notara y aunque fuera increíble, de haber terminado con mi novio y no quería nada, o sea, yo no quería fiesta, no quería, simplemente me sentía mal. Entonces no estaba de humor tampoco, eso fue otro motivo por el cual tampoco dije, no, fiesta así en grande, 15 años, dije, pues no. ¿Y a qué voy con todo esto? Hay un tema que para los autistas sí es uno de los rasgos característicos y que es acerca de la literalidad. Si bien hay personas que la literalidad es mucho más, pues, ay, no sé cómo decirlo, pero es como más literal, es como más intensa, no sé. Bueno, ya hablaré de esto más a detalle adelante, pero a lo que voy es que yo años previos pues sí había cuestionado, antes de tener a mi novio, había cuestionado a mis papás sobre pues todo este tema de los niños y que si me gustaba un niño y tal. Y yo recuerdo que por parte de ambos, papá y mamá, en diferentes momentos, a solas con ellos, al yo sacar este tema, su respuesta fue como muy evasiva. No los culpo, pero bueno, finalmente es la cultura, ¿no? En la que crecimos muchos, latina. Y la respuesta fue como, pues deja de pensar en eso, no estás en edad de, y mejor pues ponte a estudiar, enfócate en los estudios, que esa es como tu única obligación como niño, ¿no? En esta etapa. Y para mí esas palabras fueron así, tan literales que me entraron en mi cerebro y yo, o sea, me podía morir en la raya porque entendía que
mi única obligación era sacar buenas notas en la escuela. Entonces, resulta que para cuando yo cumplí 15 años y se acercaba la fecha del viaje de quinceañeras para Disney, yo ya estaba en primer año de la preparatoria y por primera vez en mi vida reprobé mi primer examen, la materia de física. Y recuerdo que, bueno, de entrada, pues se me cayó el mundo encima, me sentía, bueno, mis emociones fueron muy intensas, me sentía culpable y lo que le sigue. Y recuerdo que alguien todavía se atrevió a plantearme, perdón, el hecho de elegir pasar el examen en la primera oportunidad, el extraordinario, o en la segunda oportunidad. Creo que te dan 2 o 3 oportunidades, ¿no? Y yo era tanta mi culpa por esto que me habían dicho mis papás de que tu única obligación es sacar buenas notas en la escuela, casi yo vivía para eso. Entonces elegí dejar de lado ese viaje de quinceañeras porque era creo que por ahí de Semana Santa y me pasé estudiando todas las vacaciones de Semana Santa para que regresando a clases yo presentara el examen en la primera oportunidad y, o sea, sí o sí tenía que pasarlo. De hecho sí lo pasé afortunadamente, pero perdí ese viaje. O sea, no hubo, varias personas me lo dijeron después y yo misma de adulta me llegué a cuestionar por qué rayos no dejé ese examen pues para la segunda oportunidad y me hubiera ido pues a viajar, ¿no? A festejar mis 15 años. La verdad es que no hubiese podido por el remordimiento tan grande y básicamente eso fue otra de los motivos por los cuales pues no celebré 15 años, la fiesta no la quise y el viaje pues ya no, se pasó el tiempo y ya después no hubo oportunidad de pagarme un viaje, así que pues me quedé como con mucha culpa sobre todo hacia mí misma, porque por todas mis decisiones, pero todas mis decisiones siempre han sido, hasta ahora, espero, basadas en toda esta intensidad emocional que siempre he vivido y no me enorgullece, pero creo que todo es perfecto, todo ha sido tal como ha tenido que ser y gracias a todas esas experiencias pues no puedo sentir más que gratitud porque sé que tenía que pasar por todo eso para aprender, para aprender de todos esos errores y llegar al punto en el que me encuentro justo ahora, de mucha más conciencia, mucha más aceptación y amor hacia mí misma. Así que así de fuerte puede llegar a tomar un significado una frase cuando eres autista y la entiendes de manera literal, 100%, y no hay poder humano que te cambie pues esa forma de pensar. Pero bueno, todas esas han sido experiencias de las cuales he aprendido mucho. Y como ya te lo dije antes, no te cuento todas estas historias de mi pasado solo porque sí, sino porque mi intención es llevarte a reflexionar, porque muchas veces llegamos a subestimar lo que está viviendo otra persona y no le damos la importancia, creemos que sus decisiones o su forma de actuar es solo porque sí, o porque es muy inmaduro y se toma la vida poco serio, pero muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hay de trasfondo, porque una persona piensa como piensa, actúa como actúa, porque toma las decisiones que toma en su vida. Y si tú te preguntas todo eso, ahora imagínate la persona en cuestión cuando ni siquiera ella misma sabe por qué piensa como piensa, por qué siente como siente y por qué actúa y toma las decisiones que toma. Y es aquí donde te invito a ser más observador, a no subestimar a la persona, sea niño o sea adulto. No todos tenemos la misma capacidad para fluir en la vida y por eso pienso que es importante que aprendamos sobre estos temas.
que aprendamos a abrir la mente. Y eso es lo que deseo hacer al compartir mi propia experiencia. Así que deseo que toda esta información te sea de utilidad. Nos escuchamos en la próxima. Yo soy Rubí Elena. Que tengas un lindo día.